Hoy voy a presentar y sustentar el proyecto de ley 723-2021, que es un proyecto de ley por el que se fortalece el derecho a la salud a través del acceso a los servicios de salud en atención de emergencias y partos en instituciones prestadoras de servicios de salud y públicas, privadas y mixtas. Esta ley tiene por objeto fortalecer el ejercicio del derecho a la salud de la persona, de ser atendido en situación de emergencia, y el derecho especialmente de toda mujer de ser atendida en parto, que incluye la atención al concebido o al niño por nacer en cualquier institución prestadora de servicios de salud, sea pública, privada o mixta, independientemente de su condición de asegurado o pertenencia a una institución administradora de financiamiento en aseguramiento en salud o IAFAS. Claro, uno diría, oye, pero esto ya existe. Hay una ley, hay decretos legislativos. Yo quisiera sustentar esto y después voy a dirigirme a los diferentes artículos de la ley. La ley 27604 modificó los artículos 3 y 39 de la Ley General de Salud, o 26842, con la finalidad de establecer el derecho de toda persona para recibir atención en cualquier establecimiento de salud, sea atención médico-quirúrgica de emergencia, obligando a los establecimientos de salud, sin excepción, a prestar atención mientras subsista el estado de grave riesgo para la vida y la salud. Esta norma precisa que después de atendida la emergencia, el reembolso de los gastos debe ser efectuado de acuerdo a la evaluación del caso que realice el servicio social respectivo, debiendo estar exoneradas de todo pago las personas que califiquen como indigentes. Asimismo, el artículo 39 de la Ley General de Salud modificada precisa que los establecimientos de salud, sin excepción, están obligados a prestar atención y tienen el derecho a que se les reembolse el monto de los gastos en que hayan incurrido de acuerdo a la evaluación respectiva. Sin embargo, a pesar de que la Ley General de Salud y su modificatoria establece los derechos de los usuarios de los servicios de salud y reconoce que toda persona tiene el derecho a recibir atención de emergencia médica, quirúrgica y psiquiátrica en cualquier establecimiento de salud público o privado, el Poder Ejecutivo en enero del 2017, en el contexto de delegación de facultades otorgadas por el Congreso de la República para legislar en materia de salud, promulgó el decreto legislativo 1346. Mediante este decreto legislativo se estableció disposiciones para optimizar los servicios que son financiados a través del Seguro Integral de Salud, o SIS. El artículo 2 del mencionado decreto legislativo 1346 precisa que el SIS define las condiciones específicas para el reembolso de las prestaciones otorgadas a sus asegurados por parte de las IPRES privadas y mixtas para casos de emergencias. Dichas condiciones son determinadas por resolución jefatural previo acuerdo de su consejo directivo y tienen en cuenta como mínimo la ausencia de oferta pública, con énfasis en la cobertura de la prioridad de atenciones de emergencia. Y aquí viene el tema, porque este artículo distorsiona y contraviene lo establecido en la Ley General de Salud, toda vez que condiciona el reembolso de las atenciones de emergencia a una resolución jefatural que el SIS debe aprobar, evaluando si al momento de la emergencia hubo oferta pública para la atención. Esto es una barrera burocrática que atenta contra el ejercicio del derecho constitucional a la salud en forma oportuna, muy en especial para el caso de aquellas personas que son vulnerables y están en situación de emergencia. Asimismo, en su segunda disposición complementaria final, el mismo decreto legislativo 1346 crea el Consejo Directivo del SIS como órgano máximo de la entidad responsable de su dirección y del establecimiento de su política institucional, así como de su cumplimiento. A la fecha, habiendo transcurrido 5 años desde la dación del decreto legislativo, aún no se ha creado tal consejo directivo.
Es necesario precisar que el Seguro Integral de Salud, el SIS, es un organismo público ejecutor creado por la Ley 27657 y cumple las funciones de una IAFAS, según lo establecido en la Ley 29344, que es la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, y lo establecido en el reglamento que se aprobó mediante Decreto Supremo 008-2010 de Salud, teniendo como objetivo la captación y gestión de fondos para el aseguramiento universal en salud. Según la LOPE, la Ley 29158, los organismos públicos ejecutores están dirigidos por un jefe, cuyo cargo es de confianza. Por excepción, podrán contar con un consejo directivo cuando atiendan asuntos de carácter multisectorial. En estos casos, su consejo directivo estará integrado solo por los ministros o los representantes de los sectores correspondientes. En relación al Seguro Integral de Salud, este es un organismo público ejecutor cuyos asuntos son de carácter exclusivamente relacionados al sector salud. Por ello, no le correspondería contar con un consejo directivo. Los efectos originados por la dación del decreto legislativo 1346 han sido muy desfavorables para la atención de salud de las personas aseguradas en el SIS. El SIS afilia a 24 millones y medio de personas, redondeando, que representan las 2/3 partes de las personas que cuentan con aseguramiento en salud en el Perú. Las trabas burocráticas establecidas en el artículo 2 del decreto legislativo 1346 han originado que las IPRES no atiendan a los asegurados del SIS o, en su defecto, les soliciten garantías o depósitos que son impagables en ese momento por los asegurados, perdiendo por ello la oportunidad de ser atendidos. Los efectos negativos originados por dicha norma han generado incertidumbre y pretextos para que en otras instituciones administradoras de financiamiento en aseguramiento en salud, o IAFAS, no paguen las prestaciones de sus asegurados que tuvieron que asistir por razones de emergencia a instituciones prestadoras de servicio, sean estas públicas o privadas. Entonces, este proyecto de ley tiene algunos principios básicos que lo rigen. El primero es universalidad. La atención de la salud en situación de emergencia es un derecho fundamental que debe ser garantizado a toda persona dentro del territorio nacional sin discriminación alguna y en todas las etapas de la vida. Equidad. El principio de equidad para el logro de la universalidad de la atención de la salud en situación de emergencia evita la distinción por falta de recursos económicos para el pago de los servicios entre las personas, entre los ciudadanos. El Estado asume el rol principal en defensa de la integridad de la salud física y mental de la persona en situación de emergencia. Otro principio es el de integralidad, es decir, la persona tiene derecho a recibir todas las prestaciones de salud necesarias para revertir la situación de emergencia que ha puesto en riesgo su vida o integridad física o mental. Y finalmente, el principio de transparencia. Los actos administrativos derivados de la aplicación de la presente o del presente proyecto de ley se rigen por el principio de transparencia y veracidad. El artículo 3 del proyecto de ley 723, que estoy sustentando en este momento, define la situación de emergencia. Como ya conocemos, la condición de emergencia de la salud de una persona es definida como la alteración de su salud de forma repentina, originada por enfermedad, lesión o accidente, y que ponga en grave riesgo su vida o integridad física o mental, si es que no se le brinda atención por profesionales de la salud de forma inmediata y oportuna. La situación de emergencia, ¿quién la define? La define el médico tratante en el servicio de emergencia de la institución prestadora de servicios de salud según su capacidad resolutiva. El diagnóstico de emergencia que determina la IPRES debe cumplir con lo establecido en la normatividad vigente. Prioridad 1 o 2, gravedad súbita externa o urgencia mayor respectivamente, o la definida por el médico de emergencia bajo responsabilidad.
El artículo 4 del proyecto de ley habla de las obligaciones de las IPRES. Las IPRES tienen las siguientes obligaciones, según este proyecto de ley: prestar atención, asistencia médica a la persona que acude a la emergencia del servicio de salud, del establecimiento de salud, garantizando la oportunidad de la intervención para revertir la situación de riesgo para su vida e integridad. Tiene la obligación, además, de prestar la atención y procedimientos médicos o quirúrgicos inmediatos, sin establecer condicionamientos económicos, contractuales u otras exigencias que posterguen la atención de la salud de la persona en grave riesgo. Finalmente, tiene la obligación de informar dentro de las primeras 6 horas de iniciada la atención, en el caso que el paciente se encuentre cubierto por alguna IAFAS, con el fin de coordinar la mejor atención del paciente en situación de emergencia. Bueno, también mantener al paciente en los servicios de emergencia mientras subsista el riesgo para la vida o integridad física o mental de la persona, brindar atenciones, medicamentos esenciales y exámenes auxiliares necesarios para el restablecimiento de la salud del paciente, dejar constancia de los detalles de la atención de emergencia brindada, informar a los familiares de la situación de gravedad del paciente, ingresar información sobre la atención de emergencia en la plataforma de transferencia de datos estandarizados de facturación de la Superintendencia Nacional de Salud, e informar diariamente sobre la capacidad de camas para hospitalización, camas UCI con ventilador o sin ventilador a la autoridad sanitaria. El artículo 5 del proyecto de ley precisa las obligaciones de las IAFAS. Las IAFAS tienen las siguientes obligaciones: efectuar el pago de la atención de emergencia en un plazo máximo de 60 días calendario desde la presentación del comprobante de pago por parte de la IPRES, garantizar el traslado de su asegurado a un establecimiento de salud de acuerdo a la condición médica del paciente, pero una vez que éste se haya estabilizado clínicamente. Artículo 6. Esto es importante. Es la eliminación de trabas burocráticas administrativas para la atención a la persona en situación de emergencia. No es necesaria la suscripción de contrato, carta de garantía o similar entre la IAFAS y la IPRES para proceder a la atención de emergencia o parto y posterior pago de la prestación de salud. El artículo 7 dice que toda prestación de emergencia o parto es susceptible de ser auditada por su salud, hasta en un plazo máximo de 45 días calendario de recibido el expediente para evaluación. Transcurrido dicho plazo, la prestación no podrá ser observada. Artículo 8. Habla de la supervisión por su salud. La Superintendencia Nacional de Salud se encarga de exigir el cumplimiento de las condiciones de oportunidad y calidad de las prestaciones brindadas por la IPRES, privada, pública o mixta, a nivel nacional, debiendo supervisar y controlar que los cobros de dichas prestaciones sean acorde a los valores de promedio de mercado y sancionar a aquellas instituciones prestadoras de servicios de salud que incurran en excesos en sus tarifas o que nieguen o condicionen la atención de salud en situación de emergencia hasta por 500 unidades impositivas tributarias, según el reglamento de infracciones y sanciones de su salud. Hay una primera disposición complementaria que dice que se crea la red integrada de los servicios de emergencia en el ámbito nacional, en el marco de la Red Integrada de Salud, o RIS, que es de carácter funcional y está conformada por las IPRES, públicas, privadas o mixtas. La red articula y unifica la prestación de los servicios de salud de emergencia en los establecimientos del MINSA, de los gobiernos regionales, de eSalud, las Fuerzas Armadas, la Sanidad de la Policía Nacional del Perú, clínicas privadas e instituciones público-privadas. El RIS, la Red Integrada de los Servicios de Emergencia, tiene como objetivo fortalecer la organización y administración de los servicios de emergencia para la atención de los pacientes usando criterios de calidad y oportunidad.
La segunda disposición transitoria dice, complementaria, dice que el Poder Ejecutivo, en el marco de los artículos 35, 36 de la, el suicidio 2 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, LOPE, mediante resolución suprema, crea una comisión multisectorial de carácter permanente entre las IPRES y las IAFAS, cuyo fin específico es realizar las coordinaciones que permitan la prestación oportuna de la atención en salud a personas en situación de emergencia o parto. Dicha comisión presentará un informe trimestral ante la Autoridad Sanitaria Nacional sobre la situación de la oferta total de servicios de emergencias y la demanda de dichas atenciones en el ámbito nacional. ¿Quién conforma la comisión? Un representante del MINSA que la preside, un representante de Salud, un representante del CIS, un representante de la sanidad de las fuerzas policiales, un representante de la sanidad de las fuerzas armadas, un representante de las IAFAS privadas, definidas por la Asociación Peruana de Entidades Prestadoras de Salud y la Asociación Peruana de Seguros, y un representante de la Asociación de Clínicas Privadas y Hospitales Particulares. Hay una disposición complementaria derogatoria que dice que el CIS define las condiciones específicas, o sea, se deroga el artículo 2 del Decreto Legislativo 1346, que dice que el CIS define las condiciones específicas para el reembolso de las prestaciones otorgadas a sus asegurados por parte de las IPRES privadas y mixtas para casos de emergencias. Dichas condiciones son determinadas por resolución jefatural previo acuerdo de su consejo directivo y tienen en cuenta como mínimo la ausencia de oferta pública, con énfasis en la cobertura de la prioridad 1 de atenciones de emergencia. Este es el artículo 2 del Decreto Legislativo 1346, que sería derogado por esta disposición complementaria derogatoria. Este proyecto de ley se sustenta en la Constitución Política del Perú. En su artículo 2 dice que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto lo favorece. Artículo 7 de la Constitución. Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma, deficiencia física o mental, tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. Y finalmente el artículo 10 de la Constitución dice: el Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida. Entonces, esta iniciativa legislativa tiene como objetivo fortalecer el ejercicio del derecho a la salud de la persona para ser atendida en una situación de emergencia y el derecho de toda mujer de ser atendida en el parto, que incluye la atención al concebido o al niño por nacer, en cualquier parte, sea IPRES privada, mixta o pública, independientemente de su condición económica o de su condición de asegurado. Y se basa en principios como universalidad, equidad, integralidad y transparencia, fundamentalmente usando la necesidad de lograr el ejercicio del derecho a la salud de todas las personas en el territorio nacional, en especial a las personas más vulnerables por su condición económica. Y ojo, que esto no incluye solamente a las personas que carecen de recursos económicos. Hay muchas situaciones en las que personas llegan a instituciones de emergencia y pues no tienen documentos, no tienen billetera, no tienen dinero, porque los han robado o porque los han perdido en el accidente o en la situación que los llevó a la emergencia. Y sin embargo, no serían atendidos en muchos casos. Este proyecto de ley universaliza el derecho a la salud
en especial aquellos que por su condición económica real o aparente les impida acceder a servicios de salud de calidad y en forma oportuna. Como expliqué, la dación de esta norma se encuentra de plena conformidad con el marco constitucional, fortalece la protección del derecho a la vida y la salud que están prescritas en los artículos 2, 70 y 100 de la Constitución Política del Perú. Asimismo, es importante destacar que la iniciativa legislativa no contraviene ninguna norma vigente, todo lo contrario, restablece el derecho de los asegurados del SIS a las atenciones de salud en caso de emergencia o atenciones por parto en las instituciones prestadoras de servicios de salud públicos, privados y mixtos, y establece las condiciones de control y pago de dichas prestaciones para de financiamiento en salud. Muchas gracias, señor presidente.